Coincidiendo con el hecho de que el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, en Conectando los Puntos queremos denunciar y mostrar situaciones de discriminación, trato desigual y cultura antihombre que se están institucionalizando en España y por extensión en los países occidentales con la adopción en leyes y currículums educativos de todas esas ideas del feminismo radical o falso feminismo, que en lugar de abogar por una igualdad de derechos y obligaciones para hombres y mujeres, lo que realmente han llevado es a la implantación de privilegios para los miembros de un sexo, en este caso el femenino, versus el otro que es el masculino. Un ejemplo de ello son las situaciones de violencia, condenables, por supuesto, todas, siempre y bajo cualquier circunstancia, pero que con leyes como la que tenemos en España, que se llama Ley Integral contra la Violencia de Género, implanta un falso relato, una falsa noción, la de que solamente es punible y perseguible la violencia que un hombre ejerce sobre una mujer, puesto que la idea del feminismo es que esa es la única violencia que existe. Y jamás se menciona la violencia que una mujer puede aplicar contra un hombre. Bien, querida audiencia, pues eso no es cierto, porque la violencia, el maltrato de mujeres contra hombres sí existe. Y hoy aquí les vamos a traer la historia de algunos hombres que la han experimentado y la han sufrido. No se marchen. Volvemos con esas historias en menos de 30 segundos. Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a Conectando los Puntos. Yo soy Mark Llopart Kinson y hoy me acompañan tres hombres que han sufrido maltrato o violencia por parte de mujeres con las consecuencias psicológicas y de otro tipo que ello conlleva. Yo les quiero presentar a Fran, a Álvaro y a Jota, y las historias que nos cuentan son algunas de ellas realmente espeluznantes. Vamos a empezar con Fran. Fran, tú me estabas contando fuera de cámara que consideras que vienes de una familia desestructurada, que sufriste maltrato en tu entorno familiar y que eso creó en ti una sensación de muy baja autoestima, lo cual en su momento te llevó a emparejarte con una mujer que abusó de ti en el sentido de que te maltrataba físicamente. Cuéntanos cómo fue todo eso. Bueno, buenas tardes, Mar, buenas tardes a la audiencia. Un placer estar aquí con vosotros y poder compartir mi historia. Bueno, pues como decías, yo vengo de una familia desestructurada, ¿no? Yo sufría tratos tanto físicos como psicológicos por parte de un abuelo mío que era conviviente con nosotros. Y eso me llevó con 17 años a cuando justamente coincidió que me mandaron la carta de servicio militar, que se hacía entonces. Yo soy nacido del año en 1982. Pues tomé la decisión, aprovechando la coyuntura, de entrar profesionalmente al servicio militar, a lo que al día de hoy llaman los militares, los METOPAS, militar profesional de tropa y marinería. Esto me creó un trastorno que me lo diagnosticaron muchos años después, que es que mi vida laboral me satisfacía muchísimo, pero mi vida personal no. Yo seguía con esa carencia de autoestima que me hizo irme con... Luego, aparte, mezclado con un desengaño amoroso que había tenido recientemente, pues creo el cóctel perfecto para que esa autoestima fuese más baja todavía y arrimarme pues a una persona que no me tenía que haber arrimado, que luego en el futuro fue la madre de mi hijo.
una auténtica psicópata narcisista, la cual entró con un love boom, como suelen entrar estas personas en la vida de cualquiera, y poco a poco se convirtió, ese bombardeo de amor se convirtió en un bombardeo de malos tratos y de auténtica locura en el ámbito familiar. Ok. Voy a saltar primero a J, ¿vale? J es autor de un libro, ¿verdad? J, que se llama Relatos de un maltratado o un maltratador, no sé cómo me lo han pasado por aquí. De un maltratador. De un maltratador. Cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia con toda esta violencia que mujeres ejercen sobre hombres. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Marc. Pues yo tuve la desagradable experiencia de estar también casado y emparentado con una narcisista. Y es que hace aproximadamente, yo llevo en España, yo soy colombiano de nacimiento y llevo en España 25 años y al poco tiempo de llegar aquí, pues tuve la desagradable oportunidad y experiencia de conocer a una persona que al principio era maravillosa y luego, pues durante la relación parecía que también lo era. Nos casamos, tuvimos a una niña y luego con el paso del tiempo la relación se convirtió en insoportable y el maltrato empieza cuando se produce el divorcio. Y es que yo fui víctima de una denuncia falsa y luego he sido víctima a lo largo de muchos años de alienación parental. Durante 16 años he sido víctima de alienación parental. Y yo considero, como supongo que estaréis de acuerdo muchos de vosotros, que una denuncia falsa es una forma de maltrato y la alienación parental también lo es. Así que yo llevo siendo sometido a ese tipo de maltrato muchos años. Lo que me llevó a plantearme las cosas y a encontrar una manera de poder sacar toda esa rabia que yo tenía y esa historia y transformarla en una novela, que es la que acabáis de ver en pantalla, y que habla de un narcisista que maltrata a su mujer y a sus hijos. Es decir, no es mi biografía, no es una historia real, no es una autobiografía, sino es una historia que yo quiero contar para que la gente vea qué es un verdadero maltratador, cómo es una historia de maltrato que desdibuja esa figura que nos quieren hacer creer actualmente este feminismo radical de lo que es un maltratador y nos trae la historia real de lo que es un narcisista que maltrata a su mujer y a sus hijos. Ok. Es decir, que tú en el libro lo que estás haciendo es dando una imagen real de lo que debería considerarse una persona maltratadora para que ante acusaciones falsas uno pueda comparar y realmente pueda concluir, no, lo que me está contando esta mujer, de lo que me está acusando, eso no es un maltratador. Un maltratador realmente es lo que yo pongo en mi libro. Exactamente, porque yo no niego el maltrato. De hecho, he sido víctima de él, no lo niego. El maltrato existe y hay muchas personas buenas y personas malas. El maltrato no es algo que sea y que se pueda achacar únicamente a uno de los sexos, no es responsabilidad del sexo masculino y tampoco lo es únicamente del femenino. El maltrato viene dado por personas y lo ejercen personas, y en este caso personas malas y la mayoría de ellas narcisistas. Entonces yo lo que quiero hacer con mi novela es diseccionar al maltratador, ponerlo sobre la mesa para que lo podamos entender, lo podamos diseccionar y le podamos atacar, y le podamos combatir y le podamos destruir. Y eso es lo que quiero reflejar en mi novela. ¿Qué es un verdadero maltratador? Porque un verdadero maltratador no es un monstruo, como nos lo pintan, que siempre aparece esposado a las puertas de un juzgado de violencia de género. A lo mejor ese monstruo del que nos están hablando es simplemente una persona que está aturdida, atemorizada, porque lleva 72 horas en un juzgado y no sabe muy bien por qué está allí. El verdadero maltratador nos sonríe, nos mira a la cara, es posiblemente un vecino nuestro, posiblemente le tengamos en la familia, posiblemente incluso le tengamos en casa. Y es importante conocerlo, saber qué es el verdadero maltratador y cómo le podemos atacar. Álvaro, tú me estabas contando también fuera de cámara que la violencia que tú sientes que ejerce sobre ti tu exmujer viene dado por el hecho de que no puedes soportar que tú veas a vuestro hijo, no creo si es hijo o hija,
no lo puede soportar, es una forma de venganza y esa es la violencia psicológica que ejerce sobre ti utilizando lo que en términos legales hoy en día se ha vuelto una palabra de moda, se llama lawfare. Es utilizar la posibilidad de, diríamos, entorpecer tu vida a base de demanda tras demanda tras demanda. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias a ti personalmente, Marc, por darnos la oportunidad, ¿no?, a padres maltratados, porque somos padres maltratados, hombres maltratados, de sacar a la luz esta infamia, porque yo, la verdad que para estas cosas soy bastante categórico y, sinceramente, agradecerte a ti y a la labor de los otros dos padres que están aquí. Permíteme un minutito simplemente, porque me gustaría hacer una puntualización en una cuestión que ha dicho Jota, al que saludo también desde aquí, Jota. Jota ha dicho que una denuncia falsa y, sobre todo, el síndrome de alienación parental podría ser maltrato, ¿no? Podría considerarse maltrato. Yo soy bastante más taxativo. Para mí es terrorismo. O sea, una denuncia falsa es terrorismo. Y, sobre todo, el síndrome de alienación parental que va a un menor, eso es puro terrorismo y debería ser condenable con una condena muy, muy, muy severa, porque realmente estamos atacando a la sociedad y, sobre todo, a la moral, ¿no?, a los principios humanos que son los que nos guían desde que somos seres humanos, ¿no?, civilizados. En relación a la pregunta que tú me comentabas, Mar, efectivamente, claro, ¿qué es maltrato? Por ejemplo, en mi caso personal, yo llevo 10 años en procesos judiciales. Vamos a pensar ahora, ¿qué persona soporta sobre sus hombros una constante judicialización de su vida? 32 procedimientos judiciales. Todos sabemos lo que cuesta un procedimiento judicial. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos euros? Un procedimiento. Pues cuenta que son 32. El dinero que te gastas a nivel económico. Lo que comentaba también antes Fran fuera de cámara. A nivel emocional. Yo llevo 10 años. Pero claro, no es lo mismo mi situación ahora cuando llevo 10 años de experiencia a cuando empecé el primer año o el segundo año. Yo tuve que dejar mi trabajo porque era insoportable para mí trabajar, salir a la calle con 24 horas run, con la que me estaban liando. Yo tuve que dejar mi trabajo. Voy a decir que tuve una pseudodepresión. Efectivamente, como todos los que hemos pasado por esto, la tenemos. Unos lo llevan mejor, otros lo llevan peor, pero todos pasamos por una depresión o pseudodepresión. Nos encerramos en casa, perdemos nuestros amigos, nos da vergüenza salir a la calle, nos da vergüenza, Mar, incluso hablar con nuestra familia. ¿Cómo le comento yo a mi hermano, a mi hermana, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos, lo que me está pasando, lo que estoy viviendo? Ellos me preguntan a mí por mi hija, ¿cómo les escondo todo este entorno? Entonces, claro, cuando llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4, 10 años que llevo yo, o padres que llevan 2, 3, 4, 5 años sin ver a sus hijos, ¿no? Lo que comentaba antes Fran, es que Fran no ve a su hijo, yo sí veo a mi hija, pero Fran no. ¿Esto qué? Esto no es maltrato, esto es terrorismo, puro terrorismo, y debería estar condenado, ser punible y además de manera severa, porque efectivamente como hombres también somos maltratados. Porque te digo más, lo que se nos pasa por la cabeza, y quizás sería lo más humano, Marc, sería cometer un acto que no te voy a describir aquí, ¿vale? Porque es en radio y no puedo describirlo. Pero el instinto más primitivo del ser humano, lo que nos surge es actuar de manera violenta. Sin embargo, la civilización, nuestra educación, nuestra sociedad nos hace estar tranquilos. Tú mira Jota, tú mira Frank, lo que estamos pasando todos, pero sin embargo nosotros no somos maltratadores. Nos hacen ver como que lo somos sin serlo, porque controlamos nuestros instintos. Nosotros sí controlamos nuestros instintos. ¿Cómo debe actuar un padre cuando lleva 3 años sin ver a su hijo al que no le dejan ver? ¿Qué es lo que le apetece hacer? Y sin embargo, se calma, se mantiene y aguanta. Para mí son ejemplos. Para mí cualquiera de nosotros 3 que estamos aquí, los miles de padres, familias, entornos, abuelas, tíos, sobrinos, primos, amigos, que tampoco ven a esos niños. Es que no, tenemos que pensar que a quien se maltrata realmente es a los niños. Se les aparta del entorno al que están acostumbrados. Fran estaba con su hijo tranquilamente, se le ha apartado de ese entorno. Jota entiendo que estaría con sus hijos. A esos niños se les aparta de ese entorno que tienen y se las lleva a otro lugar. ¿Eso no es maltrato? ¿En qué sociedad vivimos, Marc? Y lo más lamentable, esto pasa en España, como tú muy bien comentabas antes. Para mí, ley infame, ley infernal de vergüenza de género. Ese es el nombre que yo le puse. Ley infernal de vergüenza de género. Porque lo que está cargándose es la sociedad, la moral cristiana.
Tú puedes ser católico, puedes ser creyente, puedes ser practicante, pero desde luego vivimos en una sociedad cristiana, la familia, los niños, el amor. Eso se lo están cargando el feminismo que tú comentabas antes. Efectivamente, y seguramente ese es el objetivo final de esa infame ley, como tú muy bien has descrito. Álvaro, has tocado dos temas que yo cuando hablo con muchos otros padres que están en situaciones similares a las vuestras, y he hablado con muchos justamente porque yo ya hacía meses que estaba preparando tener este programa semanal en el mes de noviembre. Me hablan de dos puntos que tú has tocado y es vergüenza. Vergüenza de contar lo que están viviendo. Vergüenza de que alguien incluso se pueda creer que la falsa acusación no es falsa, sino que es real. Y esta pregunta se la lanzo a Fran. Fran, cuando tú has sufrido esos ataques de ira de tu exesposa, que ha llegado incluso a agredirte, y me dices incluso que delante de otras personas, ¿qué sientes en ese momento? Hombre, ahí lo que sientes es te toca todavía más la autoestima, que es lo que pretende siempre este tipo de personas. Lo que pretenden es, cuanto más bajas tengas la autoestima, cuanto menos, o sea, fuerte estés emocionalmente, más a su merced estás. Eso desde luego. Yo lo que sentía, pues era como, eso, los golpes en realidad luego pues no te duelen psicológicamente. Y el pensar, y como digo yo, como yo venía encima de ese pasado, ¿no? Un poquito también de maltratos, era como, tienes aprendido, ¿no? Esa indefensión aprendida que me dijo a mí la psicóloga, que es como, bueno, pues esto es lo que me toca a mí. Yo he aprendido a aguantar esto y esto es lo que me toca a mí y esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, hasta que no te consigues reconstruirte mucho, yo llevo una muy larga labor de reconstrucción, que como hemos dicho, te afecta a todos los niveles, te afecta a nivel económico, te afecta a nivel psicológico, te afecta a nivel social, a nivel emocional y a nivel físico. O sea, se somatiza todo muy físico, muy en el estado físico. Yo de ser una persona que hacía deporte a diario, que jugaba al rugby, que hacía halterofilia y que hacía pues muchísimo deporte, que tenía una condición de física pues muy buena, muy por encima de la media, yo en cuestión de 2-3 años mi condición física pasó a ser deplorable, porque luego muchas veces socialmente pues no puedes llevar el ritmo de vida que llevarías como lo llevabas hasta ese momento, por la economía que se merma, porque muchas veces pues, tienes que estar en 2 y 3 trabajos para poder pagar esos abogados, esos procedimientos judiciales, como bien ha dicho Álvaro también, y bueno, al final este terrorismo, como ha descrito Álvaro, que yo lo describiría al revés, como una tortura, porque que a un padre le separen de su hijo, o sea, no le dejen ver, un padre que ha querido estar con su hijo, que ha estado presente hasta ese momento, que se lo han cercerado sin más, sin un motivo. O sea, es que lo peor es que es sin un motivo. En mi caso yo no tengo ni siquiera denuncias de malos tratos. Yo fui a mí un día, pues, adiós, se acabó. Y la fiscalía es cómplice de ello, servicios sociales son cómplices de ellos y todo este entramado de instituciones es cómplice que yo no pueda ver a mi hijo y el estado psicológico en el que está mi hijo. Eso es una auténtica tortura. Eso es un delito de lesa humanidad. O sea, ¿cómo se describe una tortura? Porque qué peor que pasar, tener que enterrar a un hijo en vida sabiendo que está vivo. O sea, esa es lo peor y lo más difícil que puede hacer un ser humano. O sea, tener que enterrar a un hijo en vida. Jota, ¿tú crees que esas mujeres, y lo estoy relacionando también con algo que ha dicho Álvaro, una y otra vez van poniendo demanda tras demanda tras demanda, van maltratando al padre de sus hijos, justamente buscando esa reacción instintiva que puede en ocasiones ser violenta? Y si ellas tuvieran la suerte de que eso se produjera, es como decir, aquí ya te he pillado, ya eres un maltratador y aquí ya te van a condenar y esta va a ser mi venganza. Jota. Efectivamente, pienso exactamente eso y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro y me alegra que hayas roto esa pared que habíamos creado y hayas llamado las cosas por su nombre. Yo estoy de acuerdo en que es terrorismo y estoy de acuerdo con Fran en que es una forma de tortura. Y yo lo he comentado muchas veces con los padres que tengo oportunidad de hablar cada día. Es que cuando a un perro, por muy bueno que sea, le arrinconas,
acaba mordiendo. Hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer que fue testigo de unos malos tratos en el seno de una familia. Ella no participó, sino que fue testigo y se dio cuenta de esos malos tratos durante mucho tiempo. Y me contaba algo que da muchísima vergüenza, y es ver cómo la mujer le pegaba al hombre continuamente, lo empujaba, lo escupía a la cara, le pegaba con ciertos objetos y le decía: respóndeme, maricona, respóndeme, pégame. Y lo que ella quería conseguir es, efectivamente, tener la razón. ¿Y cómo tiene la razón una persona que nunca ha sido maltratada? Pues siendo maltratada por primera vez. Porque si llega a ser maltratada, entonces todo su relato anterior cobrará verdad. Y esto es a lo que nos vemos sometidos. Antes hablaba Álvaro, 32 procesos judiciales, madre mía. Hasta que yo entré en el mundo de hablar con otros padres, yo creía que 14 procesos, que es lo que tengo yo a mis espaldas, era mucho. Y luego me empecé a dar cuenta que hay historias mucho más terribles que la mía. Recuerdo lo que ocurrió en el proceso número 14. Yo fui a hablar con mi abogado, tenía un abogado muy bueno, al que le tengo muchísimo aprecio y con el que todavía conservo cierto contacto. Yo estaba llorando allí en el despacho del abogado y le dije: Jesús, no sé qué más hacer, ayúdame por favor, necesito ayuda, no puedo más soportar esta situación. ¿Qué puedo hacer para parar esto? Y entonces él me dijo una frase rotunda, bueno, una frase no, una palabra rotunda con la que rompió todo lo que yo traía hasta ese día, rompió el llanto y rompió toda la dinámica que yo traía con los últimos procesos judiciales. Me dijo: Juan Carlos, solo hay una solución, tienes que matarla. Y entonces, claro, yo me quedé así, pero vamos a ver, estoy hablando con mi abogado, ¿cómo me haces esa sugerencia? Y me dice: no te estoy diciendo esto para que lo hagas, te estoy diciendo esto para que entiendas que solamente tienes dos caminos: o aguantas o la matas. Como sé que eres una buena persona y no lo vas a hacer, pues tienes que aguantar. Porque con la ley que tenemos actualmente, lo único que puedes hacer es agachar la cabeza y seguir aguantando. Y ese día comprendí, después de 14 procesos judiciales, cuál era mi realidad. Mi realidad como hombre es que tenía todas las de perder y tenía que seguir aguantando. Y lo decías tú, Álvaro, hace un momento. Somos seres racionales, estamos aquí, hemos aguantado, hemos llegado hasta aquí porque somos buenas personas. Pero hay otros que no aguantan y que acaban saliendo en los titulares de los telediarios. Y salen por dos razones. Una, porque han hecho una locura y han agredido a esa persona que tanto daño les ha hecho, o porque se han quitado la vida. Y este es el resultado. Solamente hay tres salidas: o aguantas, o lastimas, o te lastimas a ti mismo. De hecho, hace 3 o 4 semanas hicimos un programa justamente sobre la increíble desproporción en términos numéricos de hombres que se quitan su propia vida, y en gran medida estaban relacionadas con causas como los temas que estamos tratando ahora. Álvaro, 32 procesos judiciales. Eso cuesta mucho dinero. Eso es otra forma de presión psicológica y, por tanto, de violencia, porque yo entiendo que en esos 32 procesos la acusación básicamente debe ser la misma, reiterada una y otra vez. Entonces, eso tiene un fin, entiendo yo: desangrarte financieramente. Luego me contarás si tu exmujer tiene esa capacidad económica o utiliza abogados de estas asociaciones feministas o de oficio, etcétera. Y luego, por supuesto, está el desgaste psicológico, que claramente es el objetivo de la interposición de tanta demanda. Claro, mira, yo llevo 10 años separado. Me separé cuando mi hija tenía 6 meses y justo ayer ha cumplido 10 años. O sea, llevo 10 años separados. Si echas cuentas a 32 procedimientos, ahora llevo ya 2 años sin ninguno, pero porque no hay opción, no nos vemos, no coincidimos, no nos cruzamos, y eso que vivimos cerquita, ¿eh? Vivimos cerquita. Yo no he tenido nunca he tenido una orden de alejamiento, no la tengo en la actualidad, no tengo orden de alejamiento, vivimos muy cerquita. La verdad que nunca he estado en el calabozo tampoco, ni he tenido que dormir allí. Sin embargo, tengo 32 procedimientos, de los cuales 4 son denuncias penales. Los otros son procedimientos
de ejecución de sentencia, procedimiento de modificación de medidas, es decir, múltiples procedimientos civiles, pero que también de cara a un abogado hay que pagarlos. Entonces, claro, 10 años a 32 procedimientos, yo he tenido años que he tenido 6 procedimientos diferentes y a mi abogado le he tenido que pagar por cada uno de esos 6. ¿Por qué? Porque cada uno lleva un número, ¿no? Estratificado de una manera, lleva un número de procedimiento y es un procedimiento nuevo y hay que pagar, ¿no? Realmente penales son 4. ¿Esto qué supone? Pues es lo que te decía antes. Al principio lo que tú pones es dejar tu trabajo, porque sí, o sea, yo no llegó un momento en que me saturé y no me centraba en mi trabajo, no podía, yo cogía el coche, no podía conducir, tenía que parar en la carretera a un lado. Esto ya hace años cuando empecé, ¿no? Entonces tengo que tomar un respiro, de hecho, una especie de cogerme una excedencia. En fin, múltiples, como comentaba antes Fran, o sea, no duermes, lloras, efectivamente, todo al principio, ya te digo, después de 10 años, pues la experiencia te va haciendo más duro, ¿no? Todos nos hacemos más duro la educación, el apoyo familiar, que es fundamental, ¿no? Entender la situación. Para mí ha sido muy importante, para mí personalmente ha sido muy importante leer mucho, escuchar muchos tutoriales, muchas entrevistas, escuchar a gente como Fran, que lo tenemos aquí presente, a Jesús Muñoz, escuchar entrevistas a otros padres, lo que decían, lo que aprendes, escuchar a psicólogos, escuchar a abogados, relacionarte con gente que está en el entorno que siempre puedes aprender, hacer grupos, ¿no?, en los que te puedes también desahogar. Para mí esto ha sido fundamental, ha sido muy importante para salir adelante, porque ves que no eres el único, ¿no? Y en este sentido de que no eres el único, haciendo también ampliando una cosita, un dato que ha sacado J, al cual le agradezco, y también has comentado tú, Mar, tú piensas que cada año son 2 millones de denuncias. 2 millones de denuncias. ¿Y cuántas mujeres asesinadas hay? Que yo creo que aquí... No, 2.200.000 denuncias. Me vas a ver. 200.000 denuncias al año. Y sin embargo, ¿cuántas condenas hay? De 200.000 hay una media, no es 2 millones, me disculpo, 200.000 denuncias al año de media. Creo que el año pasado han sido 204.000. Vale, hay una media de 25.000, 30.000 condenados. Es decir, estamos hablando de un 30% de condenas, 25-30% de condenas. ¿Qué pasa con el resto? Ese tipo de condenas que hablábamos antes, denuncias falsas, que no hay pruebas, que no hay nada, simplemente lo dejo caer. Eso es terrorismo. Eso es maltrato a un hombre. Le jodes la vida. O sea, si eres profesor, por ejemplo, y en el colegio se enteran de que tú de que tienes una denuncia, tú te tienes que... O sea, te quitan de tu puesto de trabajo si eres profesor. No puedes trabajar. Te tienes que pedir una excedencia, tienes que coger una baja o te hacen te expulsan de sueldo y de presencia. Es decir, todo eso ya te afecta. Entonces, ¿cuántas mujeres asesinadas hay al año? Que todos aquí lo condenamos. Yo creo que aquí no hay nadie que no lo condene. Todos condenamos eso. Estamos hablando de 40 mujeres asesinadas por tarados, por personas enfermas. Esto de 200.000 denuncias. Entonces, la mayoría de los hombres, el 99% de los hombres, somos educados, nos controlamos, somos normales, somos personas que pagamos nuestros impuestos, que vamos a la panadería a comprar el pan. Y como tú muy bien decías antes, la mayoría de nosotros, en todo caso, nos hacemos daño a nosotros mismos, nos autolesionamos a nosotros. Porque sí que hay 4.000 suicidios cada año de hombres. Entonces, claro, nosotros somos mucho más, nos hacemos daño a nosotros mismos antes que al otro. Entonces, claro, esto es un negocio, como hemos dicho antes. Es un negocio, es un chiringuito, es una manera de ganar dinero. Y lo están explotando al máximo. Y termino ya, pero hay una cosa también que ha dicho Fran antes que me gustaría hacer una pequeña reflexión. Sí. Mira, todos los que estamos metidos en estos temas, en estos procedimientos, todos pasamos por un proceso psicológico, porque el juzgado nos obliga a lo que se llama un psicosocial. En este psicosocial te van a valorar si tú eres buen padre. Entonces, tú a lo mejor has estado 10 años casado con tus hijos, de repente tu mujer se separa de ti, te mete una denuncia falsa y tú pasas un proceso psicológico de un psicosocial que te va a valorar a ti si eres buen padre. Un psicólogo que no te conoce, que no sabe nada de tu vida, sencillamente es una denuncia de una mujer. Bueno, la pregunta fundamental que te van a hacer es si tú has rehecho tu vida. Y entonces yo me pregunto, ¿rehacer mi vida? ¿Pero cómo que rehacer mi vida? Y como muy bien ha dicho Fran antes, es que nuestros hijos, afortunadamente, nuestros hijos no están muertos, no han fallecido, nuestros hijos están ahí. El hijo de Fran, los hijos de Jota, mi hija, es que vive a 100 metros y no la puedes ver. O sea, tu hija está ahí. Entonces, ¿cómo que rehacer tu vida? ¿Cómo vas a rehacer tu vida sabiendo que tu hijo está ahí y que no te lo dejan ver? Que tus vecinos donde vives, porque muchas veces te tienes que cambiar de casa, incluso de ciudad, tus vecinos donde vives te miran mal.
porque han escuchado, han hablado mal de ti, ¿sabes? O sea, pero de esto, Álvaro, psicológica. Sí, hay algo muchísimo más grotesco de esto que estás comentando tú, y es pero, el caso pero de no que... rehaces tu vida, Mar, simplemente, y termino, Fran, no rehaces tu vida. Nuestras vidas, Mar, para que veas el maltrato psicológico, nuestras vidas se paralizan. Es como si entráramos en un coma. Desde ese momento entramos en un coma y no hacemos nada. Dejamos de ser personas, dejamos de ser ciudadanos, intentamos sobrevivir, pero eso, no rehacemos nada, es imposible. Exacto, y eso nadie lo repara. Fran quería decir algo, pero yo quiero añadir una pregunta para Fran. Fran, tú que has sufrido el maltrato físico, ¿en cuántas ocasiones has denunciado a tu exmujer? No, ninguna, yo ninguna. Ninguna. Hay un estigma ahí con eso, y ya no solo un estigma con eso. Bueno, hay, digamos, una especie de mito social de que vas a la comisaría de policía y el policía se ríe de ti. Nada, eso es totalmente falso. O sea, eso es falso. Tú vas a la policía, tú vas a denunciar eso, el policía encima te mirará con cara de pena, pero lo que te va a decir es que a ti se te va a aplicar la ley de violencia doméstica. Con lo cual, te tienes que sentar ahí, tienes que coger número y a lo mejor tienes 5 horas de espera. Para que luego simplemente le interpongan lo que antiguamente era una falta, lo que hoy se llama un delito leve, que no le va a pasar absolutamente nada a tu mujer. Y al contrario, como venga ella y te denuncie, como se entere, vas a ir y te vas a quedar la noche en el calabozo porque a ella se le aplica la ley integral de violencia de género. Eso es lo que está pasando en las comisarías españolas. Que se entera tu mujer de que la has denunciado por una agresión física, pero ella como represalia va a utilizar, mediante una denuncia falsa, va a instrumentalizar esta ley integral de violencia de género, que de hecho es un privilegio legislativo para las mujeres. Sí, totalmente. Y la problemática es esa, porque los protocolos, cuando una mujer entra a una comisaría o a un puesto de la Guardia Civil a denunciar, es que prácticamente se paralizan. Es que solo falta decir, oiga, usted que está denunciando, salga, espere, que va a entrar esta señora a denunciar esto. Se paralizan totalmente. Y más maquiavélico que eso todavía son las evaluaciones que se le hacen a la mujer, los test de evaluación de Biogen se llama ahora Biogen 2, el nuevo, que es una especie de esquema que van reduciendo hasta que te da una valoración de riesgo, ¿no? Y las preguntas llegan a ser ya, o sea, es que prácticamente están diseñados para que dé un peligro extremo o alto, ¿no? O sea, ¿su marido consume alcohol? No, muy de vez en cuando, pero de vez en cuando, ¿cuándo? Una copa de anís en Navidad. Sí, pero eso ya computa como un sí. Y ya computa como un sí. No, ¿Han discutido alguna vez? Sí. Pues sí, alguna vez hemos discutido. Discute. O sea, todo es como un esquema que se va reduciendo hasta un sí y un no que prácticamente está diseñado y pensado malvadamente, instrumentalmente, para que dé ese riesgo alto o extremo para dar esa protección, ¿no? La protección es un papel, como te puedo dar yo ahora mismo, que las mujeres, que encima es lo que venimos denunciando desde hace muchos años, que una mujer que está en verdadero riesgo coge ese papel y dice, bueno, ¿y este papel qué hace? ¿Le salen misiles de aquí? ¿Le salen las garras? ¿Es de vibranio? ¿Es un escudo? ¿Esto qué es? No, eso no es nada ni no vale para nada. Y una mujer que verdaderamente esté en riesgo vital, en riesgo para su vida, o sea, se queda en riesgo, porque yo creo que todos los que leemos un poquito somos conocedores de lo que ha pasado recientemente con las pulseras. O sea, todos somos conocedores de que solo 2 de cada 10 denuncias acaban con la culpabilidad del reo y la mayoría son conformidades hasta en un 60%. Entonces, y de ese 60%, no de ese 60%, y de esas condenas, ¿cuántos al final están en libertad? Simplemente con una orden de alejamiento. Entonces, ¿qué protección le están dando a las mujeres? O sea, es que está todo pensado para que la noria se inicie en este ciclo chiringuitero, ¿no? Que es el feminismo, esto, que es una industria, y al final poder manejar esa cantidad ingente, o sea, e indecente de fondos del Estado a su antojo, porque es que ni el 1% de todo ese presupuesto, el año pasado 366.000 millones llegaron a España de la Comunidad Económica Europea, que se repartieron, ¿no? Por toda la Comunidad Económica Europea, perdón, y al final ese dinero no está auditado. ¿Qué pasa con ese dinero? Y las verdaderas víctimas siguen siendo, o sea, sigue estando el mismo número de víctimas, no disminuye el número de víctimas, y sin embargo cada año hay más denuncias. Y cada año hay más casos de suicidios y de autólisis de hombres. Y casos, claro, o sea, un hombre, como veníamos diciendo, la desesperación de ciertos hombres, como os puedo contar ahora, un caso que me llegó hace poco, de un hombre ya desesperado, cuando le llegó otra denuncia más, con 30 y tantas denuncias ya en su haber, llegó a la puerta del colegio, que no pensó, no fue un plan muy urdido, o sea, llegó a la puerta del colegio donde tenía que recoger a su hijo
y le dio 4 o 5 puñaladas y le tiró una nota. Ahora me denuncias con razón. O sea, es que al final hacen de que te vuelvas loco. O sea, Claro, la naturaleza humana hace de que tú pierdas la cabeza. Claro, que es lo que antes estamos mencionando, de una tras otra, a ver si al final provoco esa verdadera reacción violenta y así pues ya tengo una acusación que puede pasar por verdadera. Jota, ¿quién paga todas estas facturas legales de esas mujeres que han cogido, bueno, pues esta habitud de estar denunciando falsamente una y otra vez? Nosotros 4. Vamos, en tu caso. Y todos los que nos están viendo, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Las mujeres que denuncian por violencia de género tienen la justicia gratuita. Por lo tanto, lo pagamos todos nosotros. Quienes nos defendemos lo tenemos que pagar con nuestro propio abogado, porque solamente nos va a asignar un abogado de oficio si no podemos pagar nuestro propio abogado. Si tenemos un trabajo estable con unos ingresos más o menos normales, pues tenemos que pagar nuestro propio abogado. Antes comentaba Álvaro que tuvo que dejar su trabajo. Yo creo, Álvaro, corrígeme si me equivoco, que era más rentable dejarlo que seguir trabajando, porque estabas trabajando solamente para pagar abogados. Y es que la justicia gratuita que tienen las mujeres por los casos de violencia de género la estamos pagando todos los españoles con nuestros impuestos. Otra pregunta te quiero hacer, Jota. ¿Por qué crees tú que socialmente se ha creado este halo que da credibilidad a la acusación falsa? Tal como estaba mencionando Álvaro hace un momento, te tienes que cambiar de casa, de vecindario, porque como trascienda que has recibido esa falsa acusación, el entorno social ya te considera como maltratador. ¿Por qué crees tú que hemos llegado a esa situación en que yo creo que la gente se cree seres humanos, falsa acusación sin pruebas? Sí, a pesar los seres humanos de que estamos hablando confiamos, de un entorno que te conoce perfectamente. Sí, lo que pasa es que los seres humanos confiamos por naturaleza en la autoridad. Si yo voy a mi médico y mi médico me dice que yo tengo un problema, yo no lo cuestiono. Bueno, cuando llevas cumpliendo una edad pides una segunda opinión, pero si a mí mi médico me dice esta es la pastilla que te tienes que tomar, pues yo le hago caso a mi médico. Y si el policía o el juez dice que tú eres culpable, la gente lo suele asumir como cierto. No dudamos de la autoridad. Pensamos que si alguien ha condenado a una persona o se le ha acusado es porque algo de cierto hay. Y la gente duda de ti automáticamente. Además, son noticias que siempre salen muchísimo y son muy morbosas, con lo cual rápidamente la gente se entera de por qué te han acusado. Entonces empiezan a dudar, como decía Álvaro y como comentabas tú. Estábamos hablando hace un momento, Fran también decía, ¿cuál es ese halo en el que quedas automáticamente dentro? Soy un maltratador, independientemente de que te hayan condenado o no. A ti te han acusado de maltrato, a ti te han acusado de lesiones. Ya tienes ese halo para toda la vida. Cuando vas a reiniciar una relación, cuando quieres rehacer tu vida, conoces a una persona, siempre te pregunta, bueno, ¿y hace cuánto que no tienes una relación? Pues mira, hace 5 años que no tengo una relación. ¿Y por qué se acabó? Y tú tienes que contarle que esa relación se acabó en un juzgado. Y es difícil partir de esa base, ¿eh? Mira, yo te voy a contar lo que me pasa. Tengo 14 procedimientos a mis espaldas, me han acusado de violencia de género, me han acusado de maltrato infantil, he dejado de hablar con todos mis amigos porque los he perdido en el divorcio. En el divorcio perdí la casa, perdí el coche, perdí los amigos y parte de mi ropa. Incluso algunos familiares también los perdí. Pero soy inocente, créeme. Empezar una relación de esa base es harto complicado. Y estaba comentando Fran hace un momento al hilo de lo que decía Álvaro. El 20% de personas que son finalmente condenadas por ese 100% de denuncias de violencia de género, esas 600 denuncias diarias que hay actualmente, no son todos culpables. No lo son. Alguno hay, por supuesto, que además se queda en libertad. Estamos hablando de conformidades. Personas que firman, acuerdan darse como culpables para no perder a sus hijos, para tener un convenio regulador y un régimen de visitas que le permita tener una vida más o menos normal. Lo que esos hombres no saben muchas veces es que esa es la primera de todas las que van a venir. Acaban firmando esa conformidad y como la firman, ya son culpables. Ya hay jurisprudencia sentada sobre ese hombre que es un maltratador que además lo ha reconocido.
Chicos, yo os estoy preguntando todas estas situaciones pues de la presión económica, judicial, porque yo estoy leyendo aquí que hay definido maltratos frecuentes, tipos de maltratos frecuentes en hombres. Y lo estoy viendo en una web que es abogados.eu, por si alguien lo quiere corroborar, que yo no me estoy aquí inventando nada, lo estoy leyendo. Tipos de maltratos frecuentes en hombres: el físico, el verbal, el psicológico y el económico. Y por eso he enfatizado la cuestión de la economía, puesto que quien no conoce estas situaciones o nunca se ha encontrado en ellas, le cuesta asumir que a través de la economía doméstica, la economía individual, se puede también ejercer maltrato o incluso violencia, que es un poco lo que estaba contando Álvaro. Álvaro, has hecho referencia a ese examen psicológico al que se tiene que someter un padre o un hombre, porque podría tratarse de un caso de separación y divorcio en el cual no hay hijos, pero ante la falsa acusación va a suceder lo mismo. Se tiene que someter a un examen o radiografía, si hablamos metafóricamente, psicológico, que es torticero. Sí, pero mira, la verdad que... Es torticero, sí. Entonces, yo lo que quería preguntarte es, muchos de estos psicólogos e incluso asistentes sociales que se les da, se les da también un poder y una autoridad a muchas de estas asistentes sociales, digo asistentas porque suelen ser mujeres, qué curioso, ¿no? En este tipo de situaciones. ¿Tú crees, bueno, de hecho hago la pregunta a los tres, si queréis también responderme, ¿son realmente activistas políticas del feminismo? Mira, de hecho, Mar, me voy a permitir la licencia de invitarte a que hagas un programa otro día solamente de esto, porque el tema de los psicosociales, los equipos de valoración integral, es que da para un programa para 2 y para 5. Tú fíjate... Lo sé, por eso os lo pregunto, porque yo voy recabando opiniones de unos y de otros. Tú fíjate, Mar, lo que te voy a comentar. Tú cuando tienes lo que se llama una vista oral, ¿no? La vista oral de un juicio, lo que todos conocemos como un juicio. Cuando tienes la vista oral, en esa vista oral hay un juez, hay 2 procuradores, uno el tuyo, el otro el de la otra parte, hay un fiscal, están los 2 abogados y puede haber personas. Tú fíjate la cantidad de gente que hay. Cuando estás haciendo una declaración en la policía, pues está el policía, hay más compañeros, estás acompañado de tu abogado. Siempre que haces una declaración policial, estás acompañado de tu abogado. Cuando haces una declaración en el juzgado, aunque no sea una vista, también estás acompañado siempre de tu abogado. Sin embargo, Mar, fíjate qué curioso, que cuando tú vas a un psicosocial, tú vas solo. No hay nadie. El primer punto, la ley te permite Álvaro, pedir... Sí, déjame una puntualización. Tú vas solo, no hay nadie que te asesore, sin embargo, pero no hay lo que tú respondas en el test, sin asesoramiento, se utiliza legalmente y muy posiblemente como tú por ser hombre. Pero ya no se trata... Pero asesoramiento no tienes ninguno. No, claro. A donde quiero llegar yo es que tú no tienes ninguna garantía, ninguna seguridad. Exacto. Y ya no te digo que hagas un test, que a lo mejor hay test, hay una serie de test que tú vas rellenando unas casillas, pero simplemente lo que tú hables o las preguntas que te hagan a ti, eso no lo sabe nadie. Es decir, lo que pasa en una sala, cuando estás delante de un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra, depende, tú no tienes ninguna garantía. Vamos a ver, yo ya te lo digo, Omar, o sea, yo cuando asisto a un psicosocial que me va a tocar asistir todavía alguno más, yo grabo. Me busco la manera de grabar. Aparte, el Tribunal Supremo lo permite, incluso lo recomienda. Fíjate a dónde llego. Lo que pasa es que a ellos no les gusta. O sea, legalmente yo puedo pedir la grabación de esa entrevista. Y entonces el juez se lo pide al psicólogo correspondiente. El psicólogo se niega. Ellos pueden negarse a la grabación oficial. ¿Qué ocurre entonces? Que tú te tienes que buscar las artimañas para grabarlo pues, con tu teléfono, con una grabadora, lo que sea. ¿Por qué llegamos a esto, Mar? Porque muchas veces lo que pasa ahí dentro, luego ellos interpretan tus palabras. Álvaro, dame un segundo. Y la mayoría de las veces, hacen un informe negativo sobre ti. ¿Eso no debería ser un derecho que te asista? Claro. Que tú pidas la grabación porque quieres que sea pública en la sala del juicio. Eso debería ser un derecho que debería asistirte a ti como persona
que se ha tenido que someter forzosamente a ese examen psicológico, ¿no? Es que es un examen psicológico judicial, hecho por un psicólogo judicial, adscrito a un juzgado. Con lo cual, que tú estés solo, que no tengas acompañamiento de tu letrado, que no tengas ningún tipo de garantía, es que tú puedes... Yo ahora mismo tengo una camiseta roja y voy a una entrevista con esta camiseta y dicen que yo he ido sin camiseta, que he ido despeinado, que he dicho palabrotas. Claro, pueden decir lo que quieran. Por eso te digo, el 90% de este tipo de informes salen negativos para el padre. El 90%. Entonces, claro, ¿qué tienes que hacer? Al final te buscas las artimañas. Es un negocio. Está buscado para, como decía antes Fran, te meten en un embudo. Tú empiezas en la parte ancha del embudo y vas cayendo para que termines a donde te quieren llevar. Es un negocio, más que un negocio, es una industria. La industria del género, en la que hay abogados corruptos. Estamos viendo ahora mismo al fiscal general del Estado corrupto, ¿no? Presuntamente. Hay abogados, por ejemplo, que recomiendan, cuando va una mujer que se quiere separar, claro, hoy en día los juzgados de familia civiles están vacíos. No hay lista de espera. Todo el mundo va a separarse por un juzgado de violencia de género. Pero vamos a ver, una persona que se quiera separar, coño, pero vete a un juzgado de familia. No, porque el divorcio va a tardar 1 año. Si yo voy a un juzgado de violencia de género, pongo una denuncia falsa, me quedo, ese mismo día ya me quedo con la casa, me quedo con los hijos. Al tío lo echo fuera de casa. O sea, es que estamos perdidos, ¿no? Como hombres, con todo el respeto, estamos perdidos. El sistema está pensado para llevarnos a la ruina, ¿no? Entonces, tú fíjate, si estamos maltratados, aparte de físicamente, psicológicamente, nos hunden la vida y nos hunden las emociones, Marc. Emocionalmente. Antes de que pase, me gustaría puntualizar algo, que mucha gente no cae en esto de los psicosociales y demás. Sí. Es el hecho de que, como bien ha dicho Álvaro y ha dicho Jota... Fran, yo te iba a preguntar justamente, ¿cuál ha sido tu experiencia con este tipo de, trabajadores empleados? Pues aquí voy. Bueno, para empezar, para mí me parece totalmente... Veo que tú vas a hablar de eso. Entonces, sí, totalmente adoctrinado, pero es lo que te iba a preguntar. Lo que me parece mucho hincapié, que de esto no habla nadie y nunca se suele decir, y yo lo intento difundir bastante, es... Tú, hasta el momento de separarte, has sido un padre, bueno o malo, has sido un padre, nadie te ha valorado como padre, ¿no? O sea, tú has sido apto para estar con tu padre como padre hasta el momento que te has separado. Pero en el momento que te separas, todo el mundo tiene que hacerte todo este tipo de valoraciones a ver si eres buen padre o no. Pero es que aquí vamos a dar un paso más para allá. Si la madre, consigue otra pareja, y la mete en casa, como pasa en la mayoría de los casos, nadie le pregunta la idoneidad de ese hombre para estar conviviendo con tu hijo. ¿Quién pregunta, quién le hace un psicosocial a ese hombre y cómo es de apto o no apto para estar viviendo con tu hijo? Que encima no es una parte carnal de ese niño o niña y no es alguien que tenga un apego, como puede tener un padre. ¿Quién hace la labor de mirar esa idoneidad de este hombre o de esta mujer para convivir con el que es tu hijo, que a ti sí te están examinando y te están mirando hasta ver si te han lavado bien o no los pies? Es una pregunta que lanzo así porque sé que ya vamos muy pillados de tiempo, pero por lo menos para que la audiencia reflexione. Sí, no, pero Fran, has hecho has dado realmente en el clavo en este tipo de situaciones que son de las que también pasan totalmente desapercibidas. Es decir, estas madres que someten a los padres de sus hijos a tales maltratos, pues mira, pues estos que estamos oyendo, el físico, el verbal, psicológico, económico, se emparejan con otro hombre y como que ese hombre ya es como el perfecto, es el más idóneo para estar con tus hijos o tus hijas y nadie los somete a examen. La paradoja de esto... Realmente está sucediendo y eso, pues por comparativa es una comparación agraviosa realmente. Sí, es un agravio comparativo absoluto. La paradoja de esto, Marc, es en un minuto solamente, la paradoja de esto es que a nuestros hijos les cuidan las parejas de nuestras ex y nosotros cuidamos a los hijos. Claro, si yo ahora mismo tengo una relación con una mujer separada, yo estoy cuidando a esos niños. O sea, a mí no me permiten cuidar de mi hija, pero sí que cuido de los hijos de otra. Es una paradoja. Es lo que dice. Es una distopía absoluta. O sea, es una distopía completamente. Porque claro, cuando nosotros tenemos otra pareja, yo tengo otra pareja, tiene 2 niñas, pues yo ejerzo de padre de esas 2 niñas. Claro. Pero no puedo ejercer de padre de la mía. O sea,
es un sinsentido, es un negocio, total. Es un chiquito, pero total. Vamos. Chicos, vamos a tener que ir cerrando ya y yo os quiero lanzar la pregunta que siempre lanzo al final de estas sesiones que tenemos semanalmente con hombres, con padres que sufrís estos desagravios. Cuando salen estas leyes integrales de violencia de género, etcétera, ¿por qué los hombres hemos callado? Sabiendo, porque no hay más que leer la ley, que es un despropósito y es realmente una afronta contra los hombres, que somos la mitad de la población. ¿Por qué pensáis vosotros que hemos callado? ¿Por aquello de que, bueno, si a mí no me toca, pues a mí qué más me da? ¿O por qué razón? ¿Cuál es vuestra opinión? Pues mira, yo pienso que es por lo mismo que nos ha llevado la situación actual de España. Por miedo a que te tachen de cualquier fobia. No, yo no soy racista. No, hombre, a ver si me van a tachar, yo me voy a callar, no voy a hablar de la problemática social que está habiendo con la migración masiva, a ver si me van a decir que soy racista. No, yo no voy a hablar de la problemática que hay con las denuncias falsas, a ver si me van a decir que soy machista. No, yo no voy a hablar del aumento en privilegios y el agravio con el colectivo LGTBI, no me van a llamar homófobo. O sea, siempre el miedo a cualquier fobia y esta, como llaman, derechita cobarde, o digamos, esta tibieza a la hora de enfrentar esta batalla cultural que estamos dando ahora unos pocos, pero que teníamos que haber dado hace muchos años, muchos. Así es lo que nos ha llevado a esta situación de que el progresismo que es una ideología diabólica, es una ideología de la muerte, nos esté llevando al punto donde estamos ahora. O sea, el caso simplemente a lo mejor podremos estar de acuerdo o no. El caso del aborto que hace unos años era algo, o sea, totalmente impensable, algo malicioso, algo terrible. O sea, se acepta como un derecho democrático. O sea, y estamos llegando a ese punto y hemos dejado que esta agenda de la muerte avance hasta el punto donde estamos hoy. Y ahora, cuando muchos han despertado y muchos llevamos años luchando, es como, ¿cómo hemos podido llegar aquí? No, si lo raro hubiese sido no llegar aquí. Y en la situación que estamos y la que nos vemos, o sea, lo raro es que no vaya peor, porque la gente no está plantando cara. El día 22 ahora tenemos una manifestación. Seguramente que se puedan contar en decenas la gente que vaya, pero es que se tenía que contar en miles, porque como estaba diciendo Álvaro, con más de 200.000 denuncias anuales, 80% de inocentes, sería para colapsar Madrid en una manifestación. Pero la gente sigue atornillada con velcro al sofá. O sea, la gente no se mueve. Y es Jota, ¿tú crees que los hombres hemos callado por aquello de que, bueno, si como yo no soy violento ni jamás voy a violentar a una mujer, eso nunca jamás me va a suceder? Quien pensara así no tenía en cuenta lo de las falsas acusaciones. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fran hace un momento. Yo creo que nos hemos acomodado y hemos preferido callar para que no nos tachen y para que no nos señalen. Pero además, en mi caso personal, hasta que yo decidí publicar la novela y entrar en este mundo de hablar con distintos padres que han sido víctimas tanto de denuncias falsas como de alienación parental, me di cuenta que no son casos aislados, que no somos casos aislados. Y juntarnos unos con otros nos da como esa fuerza de poder seguir hablando. Y yo creo que sí somos muchos, evidentemente, 200.000 denuncias al año, somos muchos, pero cada uno de nosotros, como ese gobierno o esa institución que ha creado todo este chiringuito y toda esta industria de violencia de género, se ha encargado de taparlo todo muy bien para que parezcan casos aislados, cada uno de nosotros pensamos en nuestro fuero interno que somos un caso aislado y entonces no hablamos. Ahora nos estamos empezando a juntar. Ahora nos estamos empezando a organizar, ahora hablamos y ahora nos manifestamos. Y entonces es ahora cuando empezamos a tener un poquito de fuerza. Qué casualidad que ahora cuando empezamos a tener un poquito de fuerza y ya se nos empieza a oír y hay medios de comunicación que nos damos, sale o se pretende instaurar ese anteproyecto de ley de violencia vicaria que tiene puesto un apartado en el que se habla que manifestarse y hablar de este tipo de cosas y comentar lo que está ocurriendo cuando eres víctima de una denuncia falsa se convierte en un delito que tiene incluso pena de cárcel o te pueden quitar la patria potestad de los hijos. Lo cual significa necesariamente que se han dado cuenta que hablar es un riesgo y nos quieren acallar todavía más. Efectivamente. Álvaro, tenemos un minuto. Sí, nada. Rápidamente, ¿por qué crees tú que tantos hombres y también mujeres, porque yo me encuentro muchas mujeres que me dicen que esta ley de violencia de género es un despropósito,
pero que lo denuncian pensando en que ellos también tienen hijos, tienen hermanos, tienen padres que también podrían ser víctimas de esa misma ley. ¿Por qué crees tú que hemos callado y por qué es el momento de que hacemos la voz por fin? Tenemos un minuto, Álvaro. No te preocupes. El minuto de oro es para ti. Coincido plenamente con lo que dice Jota y lo que dice Fran. O sea, yo creo que es el miedo también. El miedo, pero fíjate, el miedo como hombre. O sea, el hecho de ser hombres nos hace tener miedo para hablar, como dice Jota, de estas cosas, porque también nos perjudica. El hablar de ello nos perjudica como hombres. Y de hecho ahora, últimamente, desde hace unos años, son precisamente nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras madres, las abuelas de nuestros hijos, las que ellas sí que dan la cara, porque ellas no tienen miedo. Mi madre, la abuela de mi hija, no tiene miedo de hablar porque es una mujer. Mi pareja no tiene miedo de hablar porque es una mujer. Mi hermana, es decir, son precisamente las mujeres las que tienen más valor para hablar, pero por ser mujeres. Pero nosotros como hombres, yo coincido en que es el miedo a hablar y el qué dirán para comentar todas estas cosas. Somos más de quedarnos callados y asumir los problemas por nosotros mismos. Bien, señores, pues nos tenemos que quitar el miedo de encima, tanto los hombres como todas esas valientes mujeres que se solidarizan con la situación injusta, ese trato desigual de tantos hombres, y es el momento de alzar la voz. Fran ha mencionado que el día 22 hay una manifestación delante de lo que yo llamo el Ministerio de la Desigualdad. Bueno, yo y mucha gente lo hemos rebautizado así porque eso es realmente lo que es y eso es lo que hay que denunciar y hay que denunciar y exigir que desaparezca como tal. Chicos, muchas gracias a los tres. Fran, Álvaro, Jota, muchas gracias por participar hoy en este programa de Conectando los Puntos. Espero teneros también en otra ocasión, puesto que estos paneles los vamos a seguir repitiendo durante un tiempo al menos. Y ustedes, querida audiencia, como siempre, muchas gracias por también participar a su modo, ¿no? Siguiendo el programa. Acá ya saben, nosotros conectamos los puntos, les proporcionamos los datos, las situaciones para que ustedes libremente se creen su propia opinión y lleguen a sus propias conclusiones. Conmigo, Marc Llopart, Kinson, y a continuación no se pierdan el programa de mi compañera Diana, Dar en la Diana, y me despido de todos ustedes recordándoles que si les ha gustado el programa de hoy, le den like y también se suscriban a las diferentes redes de Multicanal Radio, que son YouTube, X, TikTok, el Amazon Music y también el podcast en Spotify. Muy buenas tardes a todos y les espero en el siguiente programa.